Hola, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada intenté grabar un vídeo. No salió bien. Spoiler, salió mal. Y por eso no subí vídeo. Hoy voy a intentar grabar algo tranquilito, leyendo un libro. He estado buscando entre las cosas que había en mi estantería y una de ellas es este libro que compré. Creo que lo compré cuando las tiendas Vips todavía tenían zona de libros. Creo que lo compré allí, pero tampoco estoy muy segura. De los celtas, cultura y mitología. Le vamos a echar un vistazo. Tengo menos que óptimos recuerdos del libro de vikingos de esta misma serie. Así que espero que este sea un poco más riguroso. Tenemos introducción, la saga de Cuchulain, arte celta, la historia de Deirdre de los Pesares, el destino de los hijos de Lir, la tradición oral celta, el arte descriptivo en la mitología celta, Pwyll, príncipe de Dyfed, restos arqueológicos celtas, la historia de Branwen, hija de Lir, las leyendas artúricas, Culch y Olwen, la religión celta, Tristana y Isolda, canciones y cuentos populares del mundo celta, y luego el índice y los créditos fotográficos y agradecimientos. Nuestra lectura de los celtas en la introducción. Voy a leer esta parte. Los celtas en la historia. Las primeras referencias históricas sobre los celtas aparecen en la literatura griega hacia el año 500 a.C. En aquella época ya ocupaban un área geográfica extensa, desde la cuenca alta del Danubio al este de Europa hasta Francia y España. La cronología de los descubrimientos arqueológicos celtas no solo confirma la historia, nos informa además sobre su pasado protohistórico. En el año 1000 a.C. existió una cultura identificada como protocelta alrededor del Alto Danubio. Sin embargo, algunos arqueólogos actuales defienden una celtización extendida y gradual de las culturas ya existentes durante la Edad de Bronce en el norte y el oeste de Europa. Así, los celtas que habitaron en Gran Bretaña podrían datar del año 1500 a.C., cuando la sociedad de la cultura de Wessex se caracterizaba por su heroísmo, ajustándose pues a los primeros mitos celtas irlandeses. La sociedad de los antiguos celtas. No quiero leer mucho trozo de un sitio, quiero leer poquito de muchos. César nos ofrece una visión bastante objetiva de las costumbres celtas en el siglo I a.C. Cuenta que los celtas vivían en Oppida o ciudades fortificadas, algunas de las cuales se han identificado con los 3000 fuertes de la Edad de Hierro que hay en el sur de Gran Bretaña. En Europa y Galacia existieron Oppida similares. Los descubrimientos arqueológicos han permitido reconstruir las moradas de las Oppida,
como se ha hecho en Butser Hill, Hampshire, Inglaterra. Solían ser casas circulares con paredes de madera y techos de paja. Las salas de banquetes de la mitología son rectangulares, aunque esto puede ser una adaptación medieval del original. La sociedad celta era fundamentalmente guerrera, gobernada por reyes, reinas y aristócratas. En la mitología no se nos dice nada sobre las clases inferiores. Cultivaban maíz y criaban ganado. De los griegos y romanos aprendieron el uso de la moneda. Los rituales religiosos desempeñaban un papel importante en la jerarquía social de jefes y tribus. Los mitos presentaban y reforzaban el poder sagrado de los sacerdotes druidas, a quienes también respetaban los bardos. Tanto los mitos como los datos históricos reflejan el gusto celta por acicalarse para la batalla. Los britanos se tiñen con hierba pastel azul con el fin de parecer más temibles en la batalla. Llevan el pelo largo y se afeitan todo el cuerpo, excepto la cabeza y el bigote. César, la guerra de las Galias, 5, la guerra de las Galias. Una nueva esperanza. Herodiano, escritor del siglo III después de Cristo, añade: como no están acostumbrados a la ropa, llevan adornos de hierro en la cintura y el cuello, al considerarlos decorativos y un signo de riqueza. Se tatúan con dibujos abstractos y de animales de todo tipo. Las lenguas celtas. Los celtas paganos hablaban una lengua indoeuropea que los relaciona con la prehistoria griega, romana e hindú. Sin embargo, no han llegado hasta nosotros textos en esta lengua antigua, exceptuando unas breves inscripciones pertenecientes al período romano y algunas referencias a nombres celtas en autores clásicos. Cuando se escribieron los mitos celtas durante la Baja Edad Media, las lenguas variaban según el país de origen del autor. Así, los mitos irlandeses eran recogidos en irlandés antiguo, pero los escritores irlandeses no entendían la variante galesa de la lengua celta. Durante la época de la invasión romana, cualquier rastro de unidad cultural anterior en términos de una sola lengua celta había desaparecido. Los celtas irlandeses hablaban goidélico, mientras que los británicos hablaban britónico. La lengua britónica parece haber tenido relación con la que hablaban los galos. Hacia el siglo V a.C. tuvieron lugar invasiones y movimientos migratorios en las tierras celtas occidentales, y como consecuencia se produjeron cambios lingüísticos. La lengua goidélica irlandesa penetró en Escocia y más tarde se convertiría en el gaélico escocés. La lengua anglosajona, el inglés, se abrió camino en el sur de Gran Bretaña, empujando la lengua britónica hacia Bretaña. La naturaleza de la mitología celta. Los bardos eran sacerdotes y maestros a la vez que animadores. El comportamiento de sus personajes míticos y legendarios era una fuente de ideales, tanto para hombres como para mujeres, que aseguraba la continuidad de la sociedad guerrera. Los temas habituales de la mitología celta nos pueden dar una idea sobre las preocupaciones de la sociedad en la que vivían. La admiración por la belleza y el cuerpo humano es evidente en todos los mitos. Por ejemplo, cuando Cuchulainn se dirige a la batalla, lleva ropa de colores llamativos, joyas deslumbrantes y el pelo erizado, símbolos visuales de su estatus heroico. Las heroínas muestran su alto y bien cuidado rango con complicadísimos e interminables peinados a base de trenzas y cubriendo su blanca y delicada piel con valiosas joyas.
La naturaleza era un mundo ajeno e incomprensible para los celtas. De ahí que los acontecimientos mágicos suelan ocurrir fuera de la fortaleza, durante la caza, por ejemplo. En muchos relatos también aparecen animales y aves parlantes, y las divinidades celtas representan con frecuencia las fuerzas de la naturaleza. Se suele pasar por alto un aspecto importante en la lectura de los mitos celtas: la religión. Los estudiosos nos han demostrado que los mitos de otras culturas tienden a ser explicaciones narrativas de rituales religiosos comprobados históricamente. Por tanto, es bastante probable que algunos de estos relatos fuesen explicaciones míticas de misterios o enigmas religiosos. Mapas. Los mapas muestran la división de la Bretaña celta en diferentes tribus regionales y la expansión del mundo celta por toda Europa. Los primeros celtas, difusión en los siglos VI y V a.C., en el siglo IV a.C. y en el siglo III a.C. La saga de Cuchulainn o Cuchulainn. No sé si leer algo de las historias o pasarme directamente arte celta. Uy. El caballo blanco de Uffington, la figura más antigua de Gran Bretaña, tallada en el suelo de una colina. Fue creada hacia 1400 o 600 a.C. Tiene 110 metros de longitud y está recortada en la turba de las altas laderas del castillo de Uffington, un fuerte de la Edad de Hierro en las cercanías de Ridgeway, en el condado inglés de Oxfordshire. Se dice que la imagen del caballo cumplía una función ritual o tribal. Interesante. Vamos a leer el Cuchulainn el Cuchuglín, el chiquitlín. Esto será un señor, no sé, supongo. El mundo pagano celta de la Edad de Hierro en el Ulster pagano, antiguo Ulaid, queda reflejado gráficamente, aunque como fantasía mitológica, en el ciclo de la tradición oral irlandesa. El joven héroe de los relatos era Cuchulainn, que guardaba cierta semejanza con el galés Pryderi. En sus nacimientos aparecen potros de los que más adelante serán dueños los héroes, y ambos alcanzan la fama en la vida. Estas historias eran la educación de los jóvenes nobles celtas, quienes tomaban como modelo de comportamiento guerrero juvenil las vivas descripciones de los personajes heroicos. Detalles como las armas en miniatura y el equipamiento deportivo reflejan el entrenamiento militar y atlético que recibían. Los siguientes extractos de la saga de Cuchulainn, de nuevo lo siento si pronuncio mal, proceden del manuscrito del siglo XII conocido como Book of the Dan Cow, la versión escrita más antigua que se conserva sobre los cuentos de Cuchulainn y los héroes del Ulster. Los temas y las características míticas de los relatos indican unos orígenes paganos, con la aparición de los dioses celtas Lugh, Cu, Rui, disfrazados de hombres. Del mismo modo que en el relato del galés Pwyll, el narrador presenta un mundo celta real en apariencia, con ciudades fortificadas
y nombres de lugares conocidos. No obstante, el mundo de hadas sigue estando presente. Los lugares reales, como los enterramientos de Newgrange, el antiguo Brugnaboinde, ejercen una influencia mágica. Los héroes nacen y realizan hazañas sobrehumanas. La historia comienza con la aparición de unas aves extrañas que llevan cadenas de plata. Al igual que las cadenas de los hijos de Lir, son un símbolo de su naturaleza sobrenatural, y el narrador las utiliza para transportar a los guerreros y al público a un mundo fantástico. Vamos a ver quién es este señor. El nacimiento de Cuchulainn. Durante el reinado de Conchobar en el Ulster, sus jefes se percataron de una bandada de pájaros que se alimentaba con la hierba de la llanura que hay junto a Muinmachae. Comieron hasta despojar a la tierra de su manto, hasta donde llegaba la vista. Los guerreros eran cazadores de aves y partieron en sus carros con el fin de perseguir a los pájaros sin descanso. Dechtair conducía el carro de su hermano Conchobar, y 9 carros se apresuraron a través de la llanura en pos de los pájaros. Estos volaban en parejas unidos por una cadena de plata, y volaban y cantaban de un modo tan hermoso que encantaron a los guerreros del Ulster. La noche acechaba y los hombres buscaron cobijo, pues estaba nevando. Un hombre les recibió en su choza y les dio alimento y bebida. Y los guerreros quedaron satisfechos a la caída de la noche. El anfitrión les anunció que su mujer estaba a punto de dar a luz y pidió ayuda a Dechtair. Los hombres trajeron de la nieve un par de potros recién nacidos y los ofrecieron al niño, que era atendido por Dechtair. A la mañana siguiente los guerreros se despertaron y vieron al niño y a los potros, pero las extrañas aves y la casa habían desaparecido. Estaban justo al este del Brugh. Regresaron a Muinmachae, donde el niño creció durante muchos años, hasta que de pronto enfermó y murió. Vaya por Dios. El corazón de Dechtair lloraba la muerte de su hijo adoptivo. Pidió agua y le trajeron un cuenco de cobre, pero cada vez que se lo llevaba a los labios, le saltaba una pequeña criatura a la boca, y cuando ella miraba en el interior del cuenco no veía nada. El descanso de Dechtair se vio interrumpido por un sueño con el hombre de la casa fantasma. Él le decía que su nombre era Lugh, hijo de Eithnew, que la había traído hacia la casa y que ahora ella llevaba la semilla de su hijo. El niño había de llamarse Setanta y se le tenían que entregar los 2 potros, que eran solo para él. Cuando los hombres del Ulster vieron que Dechtair llevaba un hijo, se preguntaron si el padre sería el mismo Conchobar, pues hermano y hermana dormían juntos. Conchobar salvó su vergüenza desposando a su hermana con Sualtam, hijo de Roech. Sin embargo, a Dechtair le mortificaba tener que dormir con su marido mientras llevaba en sus entrañas el hijo de otro hombre. Así pues, una noche se acostó sola y aplastó al niño que llevaba dentro. Pero Sualtam no tardó en volver a dejar encinta a Dechtair, que tuvo un hijo. Las primeras hazañas de Cuchulainn, Setanta. Conchobar había perdido la lealtad de algunos jefes del Ulster tras asesinar a los hijos de Usnach. Estos hombres se habían desplazado hasta Connaught, al oeste de Irlanda. Uno de ellos, Fergus, relató la niñez de Cuchulainn a sus anfitriones, Ailill y Mebd, rey y reina de Connaught. Creció en Mag Muirtemni, al sur del Ulster. Un día Sualtam y Dechtair hablaron a su hijo sobre los famosos niños de Muinmachae, a quienes Conchobar contempla
mientras juegan cuando él no está entretenido en un juego de mesa o bebiendo antes de irse a la cama. Cuchulain preguntó a Dechtair si podía ir a ver a los niños. «Debes esperar hasta que un guerrero del Ulster pueda acompañarte», le respondió. «Yo quiero ir ahora», respondió Cuchulain. «¿Qué camino debo tomar?» «Ve hacia el norte», le contestó su madre. «Pero ten mucho cuidado, pues la ruta está llena de peligros». «Iré de todas formas», dijo Cuchulain, y partió con sus armas de juguete, una lanza diminuta y un escudo. También llevó su palo y su pelota de Harlin, con la esperanza de jugar con los niños de Muimachae. Una vez en Emuin, se encaminó derecho hacia el campo de juego, sin solicitar primero la protección de los otros jugadores. Los niños se enfadaron por esta falta de cortesía, pues todos conocemos las reglas de comportamiento en el campo de juego. Le dijeron que se retirara del campo, y los 150 muchachos le arrojaron sus lanzas. Todas ellas quedaron incrustadas en el diminuto escudo de Cuchulain. Le lanzaron 3 veces 50 pelotas, y él detuvo cada una de ellas con el pecho. Le arrojaron sus 150 palos de Harlin, pero él los cogió todos. Cuchulain estaba furioso. Se le erizaron los cabellos y echaba chispas de ira. Cerró un ojo hasta alcanzar el tamaño del ojo de una aguja. El otro lo abrió hasta alcanzar el tamaño de un cuenco. Hizo tal mueca que se le veía hasta el estómago. Y sus dientes brillaban de oreja a oreja. La luna del joven gran guerrero se alzó sobre su cabeza. Yo estaba jugando al ajedrez con Conchobar cuando 9 de los niños entraron corriendo, perseguidos acaloradamente por Cuchulain. Otros 50 ya estaban fuera, donde los había derrotado. «Esto no es deportivo», gritó Conchobar. «Ellos son los malos deportistas», contestó Cuchulain, «porque yo quería jugar con ellos y ellos intentaron apartarme del campo de juego». «¿Cómo te llamas?», preguntó Conchobar. «Soy Setanta, hijo de Sualtam y de su hermana Dechtair». «¿Por qué?», preguntó Conchobar. «¿No pediste la protección de los otros jugadores?» «Nadie me ha enseñado las reglas», contestó Cuchulain. «¿Entonces quieres que te proteja tu tío?», le preguntó Conchobar. «Sí», dijo Cuchulain, «pero una cosa te pido. Es que se me permita encargarme de la protección de los 150 niños». Conchobar asintió a la petición y todos se encaminaron hacia el campo de juego. Y los niños a quienes Cuchulain había derrotado se alzaron al ver su nuevo héroe. Está interesante esto. Arte celta. Leer un poquillo. El arte celta llama la atención porque refleja una sociedad que concedía gran importancia a las representaciones visuales de su riqueza. La característica principal de su estilo es el dibujo abstracto curvilíneo como adorno de una amplia variedad de objetos. Los primeros artesanos celtas establecieron un repertorio básico de atractivos modelos ornamentales. Aunque a nuestros ojos sean abstractos y por tanto sin un significado concreto, estos modelos debieron suponer un importante símbolo visual de identidad cultural, pues se repiten en todo el mundo celta. La notable resistencia de este estilo ornamental ante los cambios externos en la cultura celta se puede apreciar gracias a su supervivencia a través de los tiempos. Las inconfundibles líneas tensas y curvas del arte celta se remontan a la ininterrumpida tradición desde el siglo VIII a.C. de la temprana cultura de Hallstatt en el este europeo.
En Gran Bretaña, las primeras muestras de este estilo aparecen en el tercer siglo antes de Cristo, con la cultura de Latén. Vamos a ver si está en algún sitio lo de Latén. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Pues no. Que pervive durante unos 1400 años hasta las conquistas normandas. Los historiadores han identificado varias transformaciones cronológicas en el estilo básico, además de las variaciones regionales. Esto es un caballo. Máscara de caballo, efectivamente. Esto es muy bonito. Página interior arriba izquierda, página interior abajo izquierda. Es esto. Broche anular de plata irlandés. Este tipo de broche llegó hasta Irlanda procedente de la Gran Bretaña celta prerromana. A mediados de la Baja Edad Media, los celtas irlandeses ya producían sus propias joyas, verdaderamente suntuosas. Eso es bonito. Historia de Deirdre, de los pesares. No me apetece leer otra historia. Vamos a ver si puedo encontrar un poco más de comentarios. Uno de los los tres tristes tigres, 3 cuentos tristes de Erin. Mira si aquí tiene esta poemitas. La tradición oral celta. A ver. Lo que sabemos de los primeros poetas celtas paganos proviene sobre todo de los comentarios de sus contemporáneos griegos y romanos. Diodoro de Sicilia, escritor del siglo I a.C., nos cuenta que entre los celtas galos había poetas llamados bardos que acompañaban sus canciones con instrumentos similares a las liras. Entre estas canciones se incluían poemas laudatorios y sátiras. De aquí se deduce que los bardos jugaban un papel social importante. Recibían encargos para escribir poemas, alabando a sus mecenas, pero también para ridiculizar a los enemigos de estos. Los bardos a los que Diodoro se refería no escribieron sus poemas como sus contemporáneos clásicos, sino que los transmitían de maestro a alumno según la tradición de la poesía griega prehistórica. Al igual que aquellos poetas griegos, el bardo estaba considerado como una especie de sacerdote, transmisor de los misterios religiosos a las generaciones futuras. Esto podría explicar los muchos aspectos incomprensibles de los mitos. Diodoro dice en ese mismo pasaje que conversan con pocas palabras y en clave, haciendo oscuras alusiones para referirse a las cosas y diciendo una palabra cuando quieren decir otra, y tienden a utilizar superlativos para presumir de sus propios logros y despreciar los de los demás. El arte descriptivo en la mitología celta. Algunos héroes de la corte del rey Arturo. Qué bonito. Buil, príncipe de Dyfed.
restos arqueológicos celtas. Esto es como los círculos de maíz, pero los cuadrados de césped. Cimientos del templo circular en Isla de Hailing. Los cimientos de piedra del edificio romano se pueden apreciar alrededor de la hondonada de la estructura británica original. La historia de Arwen. Otro broche. Pues creo que lo voy a dejar por aquí. Le doy un poquito de todo. Ya llevamos la media horita de rigor. Espero que os estén gustando los soniditos de pasar página. Pues espero que el vídeo os haya resultado relajante, que os haya podido resultar interesante. Y como siempre, un beso y buenas noches.